cantar, así me gano la vida. Si quieres me escucharás. Esa es, por supuesto, la inconfundible voz de la gran Isabel Parra, que nos hace el honor de estar en el estudio de Cooperativa de Otro Cuento esta tarde a la luz de Con los pies sobre la tierra, su nuevo álbum. Isabel Parra, un placer tenerte acá. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Paula, por esta invitación tan bonita. Bienvenida a nuestra nueva casa, además. Sí, nosotros yo no había visto la casa nueva. ¿Te gustó, no? Sí, me gustó bastante. Me queda re lejos de mi casa, pero no importa. Pero la hicimos para ti. Nosotros tendemos a tratar de usted a la Isabel Parra, porque es Isabel Parra. Yo le dije a usted. Pero ella nos reta al tiro. Por eso la tratamos de tú, sí, solo por prefiero el tú, por favor. Solo lo hacemos por eso. Valga la aclaración. ¿Estás contenta con este disco? Estoy muy contenta porque ese disco, lo que comentaba recién, uno lo hace en su casa a puerta cerrada y a corazón cerrado, con mucha disciplina, con mucha curiosidad también, sin argumentos preconcebidos, sí con ideas que a uno le dan vuelta en la cabeza, en la vida de todos los días. Y eso hay que ponerlo en un papel. Y ponerlo en un papel significa que se va a convertir en una canción. Es todo un proceso muy solitario. Yo hice estos textos entre una casita que tengo en Las Cruces, buscando la cercanía de mi tío, que ya es el único que me va quedando. Tu tío centenario. Nicanor, claro. Mi tío centenario. Y bueno, ahí hay un rincón donde da el sol a cierta hora y que es muy propicio para que yo me siente ahí y tome mi cuaderno y me ponga a escribir. Ahora, yo no hago discos con mucha frecuencia porque yo ya hice muchos discos, entonces no tengo esa compulsión, claro, que tengo que hacer discos, ya estoy tranquila en ese aspecto. Pero como esta cuestión está ahí adentro, circulando y haciendo pequeñas señas, bueno, tuve ganas de hacer este otro disco, postulé a un fondo de la música, me restringieron la cuota, pero igual me lo dieron. Yo hacía siglos que no me daban nada. Y dije yo, bueno. Solo en Chile. Claro. Y bueno, y entonces hice estos cantos que son... Tú que eres tan conocedor de lo que nosotros hacemos, Iván, te has dado cuenta que estos cantos son diferentes de otros, de un punto de vista del contenido, de la forma, de las rimas o de las no rimas. Entonces yo quería llegar a eso, pero con dificultad, porque no sabía cómo, entonces me costó mucho, Paula. Eso iba a decir, Isabel, más allá, cuando ya entremos en canción por canción, pero uno pensaría que Isabel Parra, con la cantidad de discos que tiene a su haber, ya no le debiera ser un proceso casi que sale solo y natural. Y al escucharte hablar parece que efectivamente costó más de lo que a lo mejor tú pensaste que iba a costar. Claro, costó mucho más, pero ¿sabes lo que pasa? Que justamente el hecho de haber hecho tantas canciones, grabar tantos discos, de repente resulta que es muy difícil encontrar cierta originalidad en lo que uno hace porque ya está todo hecho y ya no hay caso y yo no me puedo seguir copiando a mí misma porque ¿para qué? Pero como aquí se abrió una puerta diferente, que yo sentí que era diferente, me metí en eso, pero la verdad es que a pesar de que la gente me identifica con otro tipo de música y con otra forma de cantar y siempre dicen que voz tan tierna, que voz tan linda, porque la gente es muy amorosa conmigo, quise salirme un poco de ese camino y meterme en un laberinto que no tenía idea yo lo complicado que podía ser. Ahora, también tienes una canción como La Cuerda y la Loca, que es el primer sencillo, que es una canción de Isabel Parra, sí, pero de ortodoxia Isabel Parra, sí, y que es maravillosa y preciosa. Sí. Pero mira, escuchemos, Cristian, lo que estaba tocando. Con los pies sobre la tierra. No, la segunda que es acideces. Así, escuchemos y se dan una idea de un tipo de canción, un tipo de verso, un tipo de estructura poética que Isabel Parra propone en este disco.
En esto hay varias cosas. Primero, la repetición del motivo, de las cosas que dan acidez, que parte por la gastronomía, que está bien presente en todo el disco. Cocina y harto, por lo que uno advierte. Y después vuelve a otras cosas que dan acidez, que no son precisamente las cosas que uno come. Claro, uno come ciertas cosas que dan acidez, pero uno vive ciertas cosas que dan acidez. Y eso va saliendo así. Y esa es la otra pata de este disco, que por eso se llama Con los pies sobre la tierra, supongo, ¿no? Que tiene una pata, o sea, una pata y dos en la realidad profunda y en el comentario político y social que a ti te dan ganas de hacer para este disco, ¿no? Claro, es que se empiezan a juntar todos estos elementos y se empieza a armar este rompecabezas, se va armando casi solo, y yo ahí tengo que ordenar las piezas y me quedo con algo y elimino otro. A mí me costó mucho, por ejemplo, enumerar lo que da acidez, porque no quiero molestar a nadie, ni quiero criticar a los que comen esto o comen lo otro, porque cada uno es dueño de sus acideces, ¿te das cuenta? Verdad, es verdad. Pero también resulta que yo en un momento empecé a hacer pan amasado con levadura porque quería aprender a hacer pan y lo logré, pero no pude seguir comiendo porque la levadura me daba una acidez tremenda. Entonces, imagínate, un detalle tan insignificante como ese, porque a quién le importa que uno tenga acidez, pero ese hecho me abrió un camino para otras cosas. Y este disco tú mencionabas un trabajo como de meterte en un laberinto, y es un laberinto que, ya lo decía Iván, tiene los pies en la tierra, tiene harta cotidianidad, tiene harta crítica como social, tiene harto de... Hay una canción que es la primera, que es la que le da el nombre al disco, que es como Los Parra, soy Parra y estos somos los Parra. También tiene algo de eso este disco, ¿no? Bueno, yo hablo de mí en realidad, porque los Parras son muchos, cada uno habla de ellos cuando quieren y donde quieren y en abundancia. Cada uno que se rasque con sus propias uñas, dices tú, de los Parras. Cada uno es un Parra distinto, además. Sí, y además que por suerte somos diferentes, porque si no sería espantoso. Claro, yo me refiero a mí, me refiero de una manera simple, diría yo, no es tan retorcido, pero es nada más que eso. O sea, es eso que hay muchas personas que se han asombrado innecesariamente. ¿Sí? Es eso y no es otra cosa. Y tampoco yo no puedo empezar a explicarle a las personas por qué yo tomo esa frase, por qué digo esto. Claro, porque no hay para qué, pues si las canciones no hay que cantarlas y escucharlas. Y claro, no lo que pasa es que Isabel Parra, uno se impacta porque dice qué suerte llamarse Parra y qué desgracia también lidiar con este apellido y con nombre de mujer. Claro, eso disculpa, es pero honesto. esa estrofa es honesto y es fuerte poderoso, también, claro. Pero me salió eso, Iván. Y yo soy libertaria, por decirlo de alguna manera. No me gusta mucho la palabra libertaria, pero no se me ocurre otra en este momento. Y yo no me voy a censurar. No me voy a censurar ni voy a decir, no, ¿qué van a decir por esto? De ninguna manera. Así que yo asumo eso y a quien me pregunte le contesto encantada. Qué desgracia también, qué suerte llamarse Parra y qué desgracia también. Claro. ¿Y eso te dan ganas de explicarlo o es eso? No creo que lo tenga que explicar, fíjate. Yo creo que la gente amorosa y buena, que ha seguido un poco esta ruta que nosotros hemos trazado con mayor o menor éxito, con más dificultades que otros artistas, con exilio, con destierro, con esto y lo demás allá, yo creo que toda nuestra vivencia está metida en esa pequeña frase. Uh-huh. ¿Te fijas? Que aunque tú no me conozcas a mí, si tú escuchas esa canción, yo creo que lo que te va a sorprender es decir, pucha, la Isabel le está diciendo cosas que ella sabe por qué las dice. Claro, que siente al final del día. Sí, porque si yo no digo lo que siento en mis canciones, ¿dónde lo voy a hacer? Tal cual. Es verdad. En un universo, Isabel Parra, que es un universo tan particular, tan lleno de comida. Ya vuelvo sobre el tema de la acidez, donde también los traicioneros dan acidez, los peladores dan acidez, las envidiosas dan acidez. Y también en un mundo como el de La fragancia y la hediondez, donde la dulzura y el insulto, el hastío y el placer, donde el odio con el amor se abrazan, andan juntos, andan como en un mundo de dualidades, de esas dualidades que parecen contradictorias, pero que en tu universo se viven juntas. ¿Por qué se viven juntas? Mira,
Porque la vida es así. Yo considero que la vida está llena de lo que yo pongo un poquito en el disco, por lo menos la mía, viviendo en Chile, viviendo todo lo que he vivido, curiosa por lo que ocurre a mi alrededor, escuchando las noticias, viendo los aconteceres cotidianos, qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa a nosotros, cómo vivimos nosotros el día a día, las cosas que ocurren, que no son en definitiva cosas felices. Nosotros tenemos momentos de dicha, por supuesto, preciosos, pero también tenemos momentos, por lo menos yo, muy amargos, muy duros, cuando tú estás consciente de lo que pasa alrededor tuyo. Ni más ni menos, es cuestión de prender la tele o escuchar la radio y ahí viene el bombardeo de lo que ocurre en el mundo, de los desastres que ocurren, de lo poco felices que son algunos seres humanos, de lo que nos cuesta vivir, y lo que nos cuesta el día a día, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo tomé pedacitos de mi vida que tienen relación con el mundo que me rodea. Y nos hemos olvidado de un detalle que no es un detalle, que es decir que este disco se hizo con la colaboración del músico Roberto Trenca. No está sola en estas 14 canciones de este disco. ¿Qué significa esa participación? Es decir, yo diría que si yo no encuentro a este amigo mío napolitano, no puedo hacer este disco. No puedo hacerlo porque yo tenía varias exigencias amorosas con respecto a cómo quería yo que se produjera la música de estas canciones. Pues yo no tengo un grupo musical, yo no tengo banda, no tengo grupo, no tengo orquesta, no tengo nada. Yo tenía al Antar, que tocaba mucho con él, a mi nieto, eventualmente toco con la Tita, pero yo no me he armado un grupo, eso yo lo hice ya. Entonces, estas cosas que ocurren ahora son cosas milagrosas, y el hecho que yo conociera a Roberto Trenca hace algunos años, ya hice un disco con él, en un momento yo estaba sola con estas canciones acá en Santiago, sola. ¿Ya? Porque los planes que más o menos yo había hecho para mi disco, los acompañamientos, de repente dejaron de entusiasmarme, y era un peligro eso, porque yo tenía que sacar mi disco adelante, tenía una palabra, había dado y tenía que hacerlo. Y conversando de estas inquietudes con Roberto, que podemos hablar por Skype, como lo hace todo el mundo, o casi todo el mundo, me dijo él, ven a grabar aquí, porque yo le dije, la Tita se va a Brasil, que es mi brazo derecho musical. Entonces en un momento yo estaba sola con mis canciones. Y me pareció espléndida esta invitación. Imagínate, yo al otro día creo que estaba con mi maleta lista y con mi cancionero, y partí para allá así, ¡paf! Me fui. Y eso fue maravilloso, porque me encuentro con Roberto de nuevo. Hemos estado juntos muchas veces trabajando, y yo le había cantado por Skype algunas canciones. Y él estaba, yo lo veía que estaba como un poco asombrado, porque Roberto viene de la nueva canción chilena, de la Violeta Parra, del Víctor Jara, que son otros mundos también, que se juntan de cierta manera, pero son distintos. Entonces yo le digo, yo necesito, y creo que lo voy a conseguir contigo, que tú toques tus instrumentos del sur de Italia. Eso es lo que a mí me interesaba. O sea, que ese sonido se hiciera presente. Claro, que se mezclara con este 4, porque yo compongo en esta guitarrita chica. Y eso yo se lo dije, y Roberto lo tomó y no lo abandonó nunca, porque nosotros no nos pusimos a planificar cómo hacer el arreglo. Casi no hablamos. Yo canto la canción con el 4, él me dice, en un momento me hace escuchar unas músicas que él había grabado de un grupo cubano que yo conozco, y a mí me pareció el sonido maravilloso, y le digo, ¿dónde se grabó eso? Acá, me dice. Entonces, por supuesto que le dije que grabáramos ahí. ¿Qué es lo que es ahí? En su pequeño estudio, en su casa, en su departamento, que vive con su mamá, con su papá, en la ciudad de Nápoles, y ahí nos pusimos a grabar. Entonces era un juego maravilloso, porque yo tenía que resolver solamente el cantar afinado, el tocarle el ritmo. Yo estaba en una pieza, que es la misma pieza donde yo dormía, ahí había micrófonos y cable y cuánta cuestión, y el estudio allá, y yo me ponía a cantar, y el Roberto iba poniendo los instrumentos. ¿Y en cuánto tiempo grabaron este disco? Lo grabamos como, yo creo que en 2 semanas, pero trabajamos duro, sí, muy claro, duro, sí. horas de horas. Sí, pues son 14 canciones. Son 14 canciones. Pero como no teníamos que mirar el reloj, ni nos estaban apurando, de repente grabábamos muchas horas y al otro día no grabábamos nada. Salíamos
hacía mucho pasear. calor, salíamos a caminar, a tomarse un helado y a disfrutar de Nápoles, que es un lugar maravilloso. Entonces, grabar el disco fue lo mejor que me ha pasado nunca grabando un disco. Para textos que son... Todavía esta fórmula de la enumeración, como lo que vimos de la acidez, que también está en las relaciones, también está en los abusos, hay este tipo de poesía. ¿Cuán apegado a la clásica poesía de Isabel Parra, si es que hay una clásica poesía de Isabel Parra, está esta forma? Bueno, tú dijiste una cosa que a mí me encanta, porque yo no estoy renegando de ninguna Isabel Parra y de ningún disco tampoco en mi vida, porque yo soy una narradora, yo no tengo diario de vida, tengo diario en música, en canciones, ahí está más o menos lo que yo soy. Entonces cuando tú me dices eso, y es verdad, Iván, porque esa canción de La Cuerda y la Loca, yo la hice en 5 minutos, o menos. Yo sabía... Porque te decía yo que una canción de la ortodoxa Isabel Parra. Claro, o sea, entonces, eso es Isabel Parra donde la pongáis, digamos. Claro, eso soy yo también, pero también puedo hacer lo otro y eso es fantástico. Entonces imagínate ahí en La Cuerda y la Loca, que es un ritmo de joropo, toca el Roberto, toca 2/4, que los toca magnífico, los instrumentos latinoamericanos. Entonces, como yo sé que a él le encanta tocar los instrumentos latinoamericanos, le digo, bueno, aquí toca el 4, fantástico, pero los otros hay que tocar las otras guitarritas. Entonces fue un juego maravilloso, maravilloso. Isabel, llama la atención, al menos yo no conocía tu cariño o tu cercanía con la música, no sé si con la persona. Hay una canción que se llama De lluvia a granizo, que parte diciendo: Gustavo Cerati, estás en la tierra, estás en el cielo y en el paraíso, y en la sinfonía De lluvia a granizo. ¿Es una canción dedicada íntegramente a Gustavo Cerati? Bueno, es un poema, no quiero ser pretenciosa, pero primero era una canción, tenía una música que está al comienzo del poema, que yo decidí en un momento no cantarlo, porque era muy difícil cantarlo. La música que yo había hecho, me costaba mucho cantar la mía, entonces resolvimos que el Roberto iba a tocar ese instrumento, que es el buzuki, que es un instrumento de Turquía, de esos países exóticos, extraños, que tienen una música maravillosa. Entonces yo decidí hablar, decir el poema con palabras solamente. Y esto tiene que ver con una admiración que yo he tenido en estos últimos años, digamos, desde que conocí el grupo Soda Stereo, desde que me vine a vivir a Buenos Aires, desde que escuché sus canciones. Yo me convertí, como miles de personas, en una fanática, admiradora de Gustavo Cerati, y voy a seguir siendo, y más aún que ya no lo tenemos con nosotros. Entonces, yo hice ese poema, pero fíjate tú que lo hice, yo lo tenía hecho hace tiempo. Yo hice unas cuecas para Cerati también, que las tenía guardadas. No las hice para que la gente las conociera, las hice porque yo sentía esa necesidad. Y yo decía, algún día yo tengo que mostrarle esto, porque es puro cariño, pura admiración, y no pudimos, entonces está ahí. Está ahí ese trabajo. De lluvia a granizo se llama ese poema. Que es una de las canciones de este disco, que se llama Con los pies sobre la tierra, y que es el último disco de Isabel Parra, que estaba con nosotros en el estudio de Dulce Patria, de Otro Cuento en Cooperativa. Va a estar en Dulce Patria también, pero en los próximos días. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Oye, muchas gracias a ustedes por permitirme mostrar este trabajo y por el cariño con que toman este disquito. Y estaba viendo aquí que el 21 de noviembre se presenta en vivo en el Nescafé de las Artes. Qué bueno que te acordaste, porque tengo que recordar. Hay que pasar el aviso. Hay que Obvio, pasar el aviso, toda la claro razón. que sí. Roberto Trenca va a venir a Chile a presentar este disco. Vamos a tratar de reproducir esa música con la Tita. Vamos a invitar a la Eli Morris, que toca muchos instrumentos, y a Pablo Lecaro. Entonces armaremos un grupo pequeño para mostrar en Nescafé de las Artes el 21 de noviembre. Este recital va a ser presentado por mi adorado amigo Alfredo Castro. Ah, muy bien. Que va a estar ahí acompañando. El 21 de noviembre entonces en el Teatro Nescafé de las Artes. Isabel Parra, muchísimas gracias por haber Muchas venido. gracias, Paula. Muchas gracias, Iván, de nuevo a ti. Un honor vaya estar muy contigo, bien. Isabel. Nos vamos a la pausa con la música de Isabel Parra, con La Cuerda y la Loca, que es además el primer sencillo promocional de Con los pies sobre la tierra, el último disco de la gran Isabel Parra, que suena en Cooperativa.